Dios estuvo obrando en la vida de los apóstoles, en la vida de todo creyente. ¿Se acuerdan que vimos el domingo pasado? Vimos la primera mención de los cristianos. Entonces es algo impresionante cómo Dios se estaba moviendo en la iglesia de Antioquía, y en Antioquía es la primera vez que se menciona a los cristianos, con ese nombre, cristianos, que tú y yo somos cristianos, que significa pequeños cristos, que somos seguidores de Cristo, que Él es nuestro todo en nuestras vidas. Y vamos a leer el versículo 1 de este capítulo 12, y nos dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Fíjate cómo empieza este versículo 1. Un recordatorio antes de las cosas increíbles que estaban sucediendo en la vida de los cristianos. No solamente los judíos venían a los pies de Cristo, sino también los gentiles estaban poniendo su fe en Cristo. Hasta me atrevo a decir que era mayor el porcentaje de gentiles que venía a los pies de Cristo que los judíos. Y Dios estaba mostrando su salvación, y Dios estaba llevando ese testimonio de Jesucristo a través de los apóstoles, a través de los diáconos, a través de todo aquel creyente que había sido esparcido, que había sido alejado de la ciudad de Jerusalén. Vemos cómo en medio de la adversidad Dios sigue obrando. A lo mejor para nosotros es una locura pensar que Dios puede prosperar nuestras vidas en medio de la aflicción, pero lo vemos en el libro de Hechos. En medio de la persecución, en medio de la muerte, en medio del dolor, Dios estaba obrando. Eso es algo impresionante y eso es algo increíble, que tiene que ver con lo que hoy está pasando en el Medio Oriente, que tiene que ver con lo que hoy está pasando en Afganistán, en la parte de África. En medio de esta pandemia, Dios está obrando, Dios está trabajando, y nosotros como iglesia debemos de tener eso en cuenta y también debemos de trabajar. No podemos detenernos, no podemos descansar. Y vemos cómo, aún con todo lo que había sucedido en el capítulo 11, cómo se estaba manifestando el poder de Dios en Antioquía, cómo Bernabé y Pablo, Saulo, estaban con los hermanos en Antioquía. Se nos dice que se levanta otra vez persecución en la iglesia. Hoy veremos cómo los creyentes, a nuestras vidas, así como en el tiempo de Hechos, van a venir problemas, van a venir adversidades, van a venir dolor, tristeza, pero tenemos que seguir adelante. Cristo es el que nos va a sacar adelante. Algo que yo te mencionaba el domingo pasado: Cristo, Dios, es el que nos mantiene de pie y el que nos da la victoria. Y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta historia en la vida y en las familias de la iglesia en Hechos, y que desde luego también en nuestros días aplica. Entonces, en este versículo 1 se nos habla acerca del rey Herodes. ¿Qué rey Herodes? Los que llevaron el curso inductivo tuvimos la oportunidad de terminar el día de ayer el Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo se hace mención a dos Herodes diferentes. Entonces, este Herodes que se nos menciona en este capítulo 1 no era Herodes el Grande. ¿Quién fue Herodes el Grande? Aquel que mandó a matar a los niños menores a 2 años, con tal de que Cristo, con tal de que ese Emanuel que se les había prometido al pueblo judío no naciera, no gobernara sobre Jerusalén. No es ese Herodes el que se está mencionando en este versículo. Después, más adelante en Mateo, nos habla de otro Herodes, Herodes Antipa. ¿Qué hizo este personaje? Mandó a decapitar a Juan el Bautista. Si quieres saber la historia, ahí está el Evangelio de Mateo. Date una vuelta al capítulo de Mateo. Pero no nos está hablando de este Herodes Antipas, el que mandó a matar a Juan el Bautista, a decapitar a Juan el Bautista. En Hechos, versículo 1 de este capítulo 12, nos está hablando de su sucesor, Herodes Agripa I. Este es del quien se nos describe en este versículo, nieto de Herodes
el Grande, sucesor de Herodes Antipa. Y hay que recordar que esta familia era perversa, vivían bajo el pecado, habían derramado sangre inocente. El primer Herodes había derramado sangre inocente de niños con tal de matar al Mesías. El segundo Herodes, Herodes Antipa, había decapitado a Juan el Bautista. Jesucristo hace mención de Juan el Bautista como ese Elías que tenía que venir, el que tenía que preparar el camino de Cristo, del Mesías. Entonces vemos cómo la descendencia de estos reyes, de esta familia real, estaba manchada de sangre, manchada de pecado. Y desde luego que este Herodes Agripa no iba a ser la excepción. Nos dice el versículo 1 que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, para lastimarlos, para humillarlos. Algo bien importante es que se nos menciona en Hechos, en los primeros capítulos, cuando Saulo se convierte a la fe, cuando Saulo tiene ese encuentro con Cristo, que después de la conversión de Saulo, la iglesia pasó por un periodo de paz. ¿Quién era el encargado de maltratar a los creyentes, de arrastrarlo y llevarlo a los concilios? Saulo. Pero cuando Saulo tiene el encuentro con Dios, la iglesia pasa por un periodo de paz de aproximadamente 8 años. La iglesia estaba en paz en cuanto a persecuciones durante 8 años, pero después se levanta un líder social para perseguir a los creyentes. Ya no un líder religioso que era Saulo, sino ahora se levantó un rey y que iba a empezar a perseguir a la iglesia, perseguir a los creyentes, perseguir al mismo Saulo. Se iba a levantar este rey, Herodes Agripa I, para perseguir a los creyentes, para traerles persecución y, si fuese posible, matarles. Y es lo que se nos habla en este versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Pero puedes darte cuenta, mientras en Antioquía Dios se está manifestando y muchos gentiles se están convirtiendo, en la ciudad de Jerusalén se ha levantado un rey que ahora va a perseguir a los creyentes. Por eso nosotros debemos de recordar, de valorar la situación por la cual estamos. Este es un ejemplo muy claro en la actualidad de lo que ahora está pasando en Afganistán. Los creyentes están siendo perseguidos, están muriendo literalmente. Y nosotros aquí en México, en Oaxaca, tenemos la posibilidad de poder reunirnos. Debemos de aprovechar, hermanos, esa oportunidad. Los hermanos allá en Afganistán, ¿cuánto quisieran estar en una situación como la nuestra? Debemos de valorar la situación en la que hoy estamos y trabajar más duro y orar por los hermanos allá en el otro lado del mundo. Preocuparnos por ellos también. Valorar el privilegio, la oportunidad que Dios nos está dando de poder reunirnos. A lo mejor muchos no están aquí porque prefirieron hacer otras cosas. A lo mejor otros no tuvieron tiempo para venir a la iglesia. Pero qué bueno que tú estás aquí, porque tú estás valorando la oportunidad que Dios nos da de poder congregarnos. Va a venir un momento en el que esta iglesia se va a cerrar, y no por la pandemia, sino así como se levantó un líder social en el tiempo de Hechos, también se van a levantar líderes en el tiempo de la actualidad y nos van a cerrar la iglesia, y entonces vamos a pasar una persecución, y entonces sí, los verdaderos creyentes van a ser los que se van a esforzar por guardar la palabra de Dios. Pero aprovechemos, hermanos, este momento que tenemos de poder reunirnos, de poder conectarnos en línea, de poder tener un tiempo para dedicarlo a Dios, y más el día domingo. Yo cuando era chico, mi padre siempre me decía: el primer día de la semana es el día de Dios. El primer día de la semana dedícale de completo a buscar a Dios. No pongas excusas, no pongas pretextos para decir: es que es más importante mi trabajo, es más importante el tiempo con mi familia. De los 7 días que tenemos, ¿por qué no le dedicamos un día de completo
a buscar a Dios, a adentrarnos en Él. Yo sé que todos los días deberían de ser así, pero el primer día con mayor énfasis, con mayor ganas, porque es el día del Señor, porque Jesucristo resucitó un domingo. Recordemos, vivamos para Él. Y después nos dice este versículo 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fíjate lo que pasa en este segundo versículo. ¿Te acuerdas cuando la iglesia fue esparcida por causa de la persecución? El concilio, los fariseos, los saduceos, los escribas echaron mano de los creyentes, pero no echaron mano de ¿quiénes? De los apóstoles. En la persecución que hubo en el inicio de Hechos, y que tocábamos la expansión de los creyentes por la persecución en la ciudad de Jerusalén, se nos dice que los cristianos, los discípulos, fueron perseguidos, pero los apóstoles no fueron tocados por este concilio religioso, porque ellos tenían miedo de que si echaban mano de los apóstoles, el pueblo se les iba a ir encima. Pero habían pasado 8 años y se levantó un rey que no le importó quiénes eran los apóstoles. Y cuando él trajo persecución, no trajo persecución a los creyentes solamente, trajo persecución a los líderes, a los apóstoles. Y en este versículo 2 vemos cómo echó mano, le quitó la vida a Jacobo, hermano de Juan. Este rey era tan perverso, lleno de maldad, de pecado, que no le importó lo que sucediera. Al contrario, conforme al contexto, vamos a leer en los versículos siguientes cómo esa gente que en algún momento tuvo temor de los apóstoles y que no fue convertida y que no puso su fe en Cristo, pero tenía temor a los apóstoles, habían perdido ese temor hacia ellos y hasta se alegraron cuando los apóstoles fueron perseguidos. Porque así es la humanidad. Porque muchas veces así tú y yo somos como creyentes, ya no deberíamos de serlo. Viendo la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, muchas veces somos olvidadizos y nos olvidamos del compromiso que tenemos con Dios. Ahora imagínate más las personas que no tienen a Cristo en sus vidas. El Salmos nos dice que Dios hace salir el sol para los justos y los injustos. Muchas personas no son agradecidas con Dios porque por su misericordia Él hace salir el sol para todos, no solamente para los creyentes, sino para todos. Y muchas personas son olvidadizas y no tienen la capacidad de recordar, de reconocer lo bueno que Dios ha sido en sus vidas, sino al contrario, quieren alejarse cada día más y más de Dios. Eso va a pasar en el contexto de estos 5 versículos. Una sociedad olvidadiza de cómo Dios había usado a los apóstoles para darle sanidad, para suplirle en medio de las necesidades. Ahora ya no. Se levanta un rey Herodes, que está dispuesto a echar a persecución a los apóstoles, cosa que el concilio judío no se atrevió a hacer, pero este rey sí. Y nos dice la primera parte de este versículo: y mató a espada a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Este Jacobo que se nos dice al final de este versículo, hermano de Juan, también eran conocidos como los hijos de ¿quién? Como los hijos de Zebedeo, o también eran conocidos como los hijos del trueno, conforme a Marcos capítulo 3, 17. Este Jacobo, hermana Rosita, que en el Evangelio de Marcos se conoce como Jacobo, pero en el Evangelio de Mateo se conoce como Santiago. Es la misma persona. Jacobo en Marcos, Santiago en Mateo. ¿Por qué? Por cuestiones de traducciones. Mateo era un poco más apegado al hebreo, y de ahí sale Santiago, y Marcos un poco más apegado al griego, y de ahí se forma una conjugación, y en vez de ponerle Santiago le pone Jacobo, pero es la misma persona. Este es el primer apóstol mártir que muere por causa de Cristo. ¿Quién fue el primer mártir en la historia de la iglesia? Esteban, el diácono que fue perseguido, y después los demás diáconos fueron perseguidos. Pero en Hechos capítulo 2, Jacobo es el primer apóstol en morir. El primer discípulo que formó parte de esos 12 y que después pasaron a ser apóstoles y que estuvieron apegados a Cristo,
Jacobo fue el primer apóstol en morir. Por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de la palabra. Y mira lo que nos dice Mateo capítulo 20, versículos 21 y 23. Los que estuvieron en el curso inductivo se les va a hacer fácil entender el contexto de estos 3 versículos. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. ¿Quiénes ellos? Jacobo y Juan, Santiago y Juan. Él les dijo, Jesucristo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Nos dice en estos versículos que leímos, unos versículos atrás, que la madre de estos hijos de Zebedeo, de los hijos del trueno, le pide a Jesucristo que uno se siente en su reino a la izquierda y otro a la derecha. Y Jesús les dice: ¿podéis beber del vaso que yo voy a beber? Hablando del sacrificio, de la muerte que Jesucristo iba a hacer. Y ahora vemos cómo lo que Jesucristo nos dice en el versículo 23, y les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, a la verdad de ese sacrificio que yo voy a pasar, de ese dolor que yo voy a pasar, de esa muerte que yo voy a pasar, ustedes también van a pasar. Y aquí vemos cómo en este versículo se cumple Jacobo muriendo por la causa de Cristo, por la fe puesta en Cristo. A la verdad de mi vaso beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Y aquí lo estamos viendo cómo se cumplió con Jacobo siendo el primer mártir de los apóstoles. En aquel momento se cumplió lo que Jesús le había referido a Jacobo. Y algo curioso, antes de pasar al versículo 3, interesante. ¿Sabes cómo murió Juan, su hermano? Jacobo fue matado a espada por Herodes. Pero su hermano, ¿cómo murió? Su hermano murió de causas naturales, murió de viejo, de vejez. Es bien interesante cómo Dios es increíble. ¿Alguien puede entender cómo estos 2 hermanos, uno muere a espada, el otro muere de una forma natural? Es la sabiduría de Dios. Y de alguna manera, tanto la muerte de Jacobo como la muerte de Juan, se cumple lo que leímos en Mateo con respecto a estos 2 hijos de Zebedeo, hijos del trueno. Es impresionante, porque como creyentes va a haber creyentes que van a morir perseguidos, como allá en Afganistán, como misioneros aquí en la ciudad de Oaxaca, en los pueblos de alrededores que también son duros. Muchos misioneros han muerto. El pastor Antonio y la hermana Carmen alguna vez fueron encarcelados. Pero también hay otros creyentes que van a morir de una manera natural. Y esa es la decisión de Dios. Pero lo que yo te quiero hacer que reflexionemos es: ¿estás dispuesto a morir como Jacobo? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tu fe, por tu credo en Cristo? Debemos de estar preparados. Los hermanos allá en el otro lado y en pueblos aquí en Oaxaca lo están viviendo. Están viviendo esto. Ojalá nos pase como Juan, ¿no? Fuimos perseguidos, pero al final morimos de una manera natural. Pero a lo mejor no todos vamos a pasar por eso. Y debemos de estar preparados para lo que venga. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y después pasamos al versículo 3 y nos dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Mira lo que nos dice este versículo 3.
esta acción que Herodes hizo de poner mano en contra de los apóstoles y de matar a Jacobo agradó a los judíos. Estos judíos que hace 8 años atrás estaban maravillados con los prodigios, con los milagros que los apóstoles estaban haciendo. Porque así somos como humanos, malagradecidos con Dios. Porque somos bien olvidadizos. Ahora, en vez de admirar a los apóstoles y ver cómo la obra del Espíritu Santo, el poder de Dios se movía en los apóstoles, ahora estaban felices de que estaban persiguiendo a los apóstoles. ¿Y quiénes eran estos? Desde luego que eran los judíos seguidores de los fariseos, los judíos seguidores de los saduceos, los escribas, aquellos que se negaban a poner su fe en Cristo, aquellos que no querían ser transformados por el poder de Cristo. Estos judíos ahora estaban siendo influenciados por los fariseos, por los saduceos, para estar alegres, contentos de la persecución de los creyentes. Muchos, hoy en la actualidad, muchas personas van a estar felices con lo malo que nos pase a nosotros, con los problemas que vengan a nuestras vidas. Muchas personas tienen ese corazón, mientras estén en el pecado, mientras estén esclavizados bajo el dominio de Satanás, se van a alegrar, se van a gozar de lo malo que nos pueda pasar. No sé si en tu vida te ha pasado eso, pero hay muchas personas que a lo mejor son envidiosas con nosotros como creyentes. ¿Y qué podemos aprender de lo que estamos viendo ahorita? Seguir adelante. Que eso no sea un pretexto para desanimarnos y para decir, es que se burlan de mí, es que me dicen aleluya. Debemos de seguir adelante confiando en Dios. La vida del creyente es una vida de problemas, de necesidades, de aflicciones, de enfermedades. Pero en medio de esa circunstancia negativa tenemos que seguir adelante. En medio de la persecución que pueda venir a nuestras vidas debemos de seguir adelante. Y lo vamos a ver ahorita en la vida de Pedro. Entonces vemos cómo la gente, los judíos, se agradaban de esta persecución que este rey estaba trayendo. Y eso me recuerda al pueblo olvidadizo en el desierto. Eso me recuerda al pueblo judío que, viendo la gloria y el poder de Dios, cuando venían adversidades a sus vidas, se alejaban de Dios. Porque no había un cambio realmente en ellos. Porque la descripción de estos judíos nos está hablando que eran judíos que no eran cristianos, que no habían sido puestos en ellos la identidad de Cristo. Y hay que recordar también que había un porcentaje mayor de gentiles que venía a confiar en Cristo que los mismos judíos. Porque también esto es parte de la profecía que encontramos en el Evangelio de Juan, y también es parte de lo que encontramos en los escritos de Pablo, porque también es parte de lo que encontramos en Apocalipsis. El corazón de los judíos ahorita está endurecido. Y ese es un trabajo de Dios que tiene con ellos. Dios va a tratar con ellos. Pero aquí podemos ver cómo el corazón de los judíos estaba endurecido. Y hasta el día de hoy sigue endurecido. Dios se va a encargar de ellos. Y este rey, Herodes, echaba mano de los creyentes, ahora echaba mano de los apóstoles, de los líderes de la iglesia para agradar a los judíos. Esa era su intención. Eso era lo que él quería, agradar a la sociedad. En vez de poner su confianza en Cristo, en vez de poner su fe en Cristo, él quería la aceptación del pueblo. Mira lo que nos dice Marcos capítulo 8. Y a lo mejor esto también puede servir en nuestras vidas, lo que vamos a leer en Marcos capítulo 8. Versículo 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que quiere perder su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mira, lo que me llama más la atención de estos versículos es: ¿por qué aprovechará el hombre qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Eso es lo que había en el corazón del rey Herodes. Ganar a la sociedad, ganar al mundo, hacer que los judíos lo proclamaran, pero él estaba perdiendo su alma. Muchas veces como creyentes esto pasa en nuestras vidas de una manera un poco diferente, porque ya somos salvos y nosotros como Capilla Calvario Oaxaca creemos que la salvación no se pierde. El que ha venido a los pies de Cristo por la gracia es salvo y por la gracia va a ser salvo. Pero muchas veces como creyentes, ya siendo salvos, nos olvidamos de seguir poniendo nuestra fe en Cristo y nos enfocamos en agradar a la sociedad, y nos enfocamos en agradar a lo mejor a la familia, y nos enfocamos a lo mejor en agradar mi vida. Y a través del trabajo y a través de la escuela y a través de las amistades nos estamos alejando de Dios. Este es un recordatorio para cada uno de nosotros que como el Maestro Jesucristo dijo, recordemos que nos hemos negado a nosotros mismos, hemos tomado la cruz y ahora seguimos a Cristo. Ese siempre tiene que ser nuestro enfoque, ese siempre tiene que ser nuestra mentalidad. ¿A quién seguimos? No seguimos a Misael Hernández, no seguimos al pastor Antonio, seguimos a Cristo. Seguimos a Cristo. No importa lo que venga en nuestras vidas, tú y yo seguimos a Cristo. Jacobo, que murió a espada por indicaciones de este rey, Jacobo seguía a Cristo. Pedro, ahora que nos dice este versículo 3, que fue aprendido y fue echado en la cárcel, Pedro seguía a Cristo. Tú y yo, hermanos, estamos siguiendo a Cristo. Queremos perder nuestra vida por causa de Cristo, pero ganarla por la eternidad. Queremos ser burla para aquellos que no quieren saber de Cristo, pero queremos agradar a Dios. Seguimos a Cristo. No como este rey Herodes que quería agradar a la sociedad. La segunda parte de este versículo 3 nos dice que procedió a aprender a Pedro. Pedro, conocido en la historia de la iglesia como el líder de los apóstoles, al que los creyentes tenían respeto y admiración. Este Pedro que la gente en algún momento llevaba a sus enfermos y quería que la sombra de Pedro pasara para que fuesen sanos. Esta sociedad que en algún momento admiró a Pedro, hoy se alegraba de que Pedro estaba en la cárcel. Hoy se alegraba de que Pedro estuviera sufriendo. Porque te lo repito una vez más, así es la gente, así somos tú y yo muchas veces olvidadizos, muchas veces malagradecidos con lo que Dios nos ha dado. Este Pedro que en algún tiempo los inconversos le tenían respeto, hoy estaba en la cárcel y los judíos se alegraban. Y los judíos proclamaban al Herodes. Y nos dice la tercera parte de este versículo: eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué me pueden decir de esta fiesta, de estos días de los panes sin levadura? Duraban 7 días. Y antes del inicio de los panes sin levadura, un día antes por la tarde se celebraba ¿qué se celebraba? La Pascua. La Pascua. Estas fechas, los judíos no creyentes recordaban la liberación de la esclavitud en Egipto, ¿no? Especialmente la Pascua. La Pascua era el recordatorio para ellos que habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, y después procedían a celebrar los panes sin levadura, que eran 7 días. Y en Levíticos encontramos que era un recordatorio donde
en su casa tenían que inspeccionar, tenían que revisar que no hubiera nada leudado, nada de levadura. Y si lo encontraban tenían que sacarlo afuera y echarlo al fuego. Y esa era una indicación para ellos, recordar que debían de llevar una vida agradable a Dios. Pero ahora tú y yo como creyentes, mientras los judíos que no se habían convertido en Cristo recordaban la liberación de la esclavitud en Egipto, los judíos creyentes y los creyentes recordamos en la Pascua la venida de Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, pero su resurrección, porque Él vino a darnos una libertad espiritual del dominio del pecado. Vino a darnos una libertad del dominio de Satanás. Entonces, fíjate qué contraste. Fíjate por qué situación estaba pasando Pedro y los creyentes. Ellos estaban recordando el aniversario de la muerte de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, y era un día de celebración, de gozo para ellos. Pero viene Herodes y empieza a perseguir a los apóstoles. Muchas veces, ¿cómo aplicamos este versículo en nuestras vidas? Muchas veces como creyentes no vamos a tener momentos de alegría, momentos de celebración, porque van a venir adversidades a nuestras vidas, pero debemos de aprender a celebrar, a ser felices en medio de la adversidad. En medio de mis problemas tengo que aprender a ser feliz. En medio de mi adversidad, de mi problema, de mi enfermedad, tengo que aprender a gozarme en Dios, a gozarme en su palabra. En medio de esta circunstancia, y a lo mejor nuestra iglesia está vacía, en medio de esa circunstancia debo de aprender a gozarme en Dios. Venimos a la iglesia no para ver cuántos hermanos vienen, venimos a la iglesia, se conectan los hermanos a través de línea para alabar, adorar a Dios, para buscar más de su palabra. Porque como creyentes muchas veces tenemos esta idea que la vida del creyente es miel sobre hojuelas y que todo va a ser bueno y que todo va a ser perfecto en esta vida. Y que yo voy a prosperar y que si no prospero en esta vida es porque estoy haciendo las cosas mal y es porque Dios no me quiere. Y es porque a lo mejor no me esfuerzo en la oración, o es porque a lo mejor no estoy comprometido con Dios, o porque no ofrendo, porque no diezmo. No, la vida del creyente en esta tierra, en este primer proceso a la eternidad, vamos a pasar por necesidades, vamos a pasar por aflicciones. Yo no entiendo los hermanos que quieren tener riquezas en esta tierra, que quieren tener, y muchos pastores que quieren tener yates, helicópteros, una vida de millonario. Yo no entiendo por qué su sentimiento, porque me voy al libro de Hechos y veo a los apóstoles pasar por persecución. Yo no entiendo esa doctrina que nos habla de la prosperidad, porque me vengo a la palabra de Dios y yo veo y yo aprendo que mientras yo esté viviendo en esta vida voy a pasar por necesidad por causa de Cristo. Va a llegar el momento en el que ya no nos va a hacer falta nada, pero cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Yo no entiendo por qué hay cristianos que se creen esa doctrina que a la carne suena buena y agradable. Porque yo me voy al libro de Hechos y veo como Pedro, en el día en el que se estaba recordando el sacrificio de Jesucristo, de su resurrección, los creyentes estaban pasando por persecución. Los creyentes estaban pasando por hambre, por necesidad, por enfermedad. Y lo que yo aprendo es que en medio de esa enfermedad, es que en medio de esa necesidad, es que en medio de esa circunstancia, yo tengo que aprender a gozarme en Dios. Me puede faltar todo, pero tengo a Dios en mi vida. No voy a comer el día de mañana, pero yo tengo a Dios en mi vida. A lo mejor el día de mañana voy a morir por alguna enfermedad, pero yo tengo a Dios en mi vida. Eso es lo que yo aprendo en la historia de la iglesia. Eso es lo que yo quiero que aprendamos ya que valoremos. A darle prioridad siempre a Dios antes que a todas las cosas. Entonces nos dice ya la tercera parte de este versículo, eran entonces los días de los panes sin levadura. Versículo 4, y habiéndole tomado preso a quien, a Pedro, le puso en la cárcel
entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Mira, este versículo 4 es bien interesante, porque la primera parte de este versículo, donde nos dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, con la autoridad que este rey ejercía, tomó al líder de los apóstoles, lo puso en la cárcel, y para que no sucediera algo fuera de lo acostumbrado, para que no sucediera algo anormal, no solamente lo puso en la cárcel, sino que puso a 16 guardias para que lo cuidaran en turnos de 4. Fíjate las intenciones de Herodes. Él quería entregar a los judíos la vida de Pedro, a tal grado que él a lo mejor pensaba, para que no suceda nada extraño, vamos a ponerle 16 guardias que lo cuiden. Fíjate cuál era el pensamiento de Pedro en aquel momento. No se nos dice en este versículo, pero ¿por qué crees que estaba pasando en la cabeza de Pedro? ¿Qué estaba pasando en la cabeza de Pedro? Ya había sido agarrado, había sido encarcelado, 16 guardias lo cuidaban en turnos de 4. Era un problemón para Pedro. Yo creo que Pedro ni se imaginaba poder salir. Yo creo que Pedro ya se estaba resignando a morir por causa de Cristo en aquel momento. Y muchas veces así obra el enemigo en nuestras vidas. Vienen aflicciones, vienen problemas intensificadas, que no vemos una salida, que ya no vemos a dónde ir, que pensamos que ya hasta ahí vamos a quedar. Yo no sé, hermano, cuál es tu situación en esta mañana. Yo no sé cuál es tu situación en esta tarde. Pero lo que va a suceder en la vida de Pedro puede suceder en nuestras vidas también. No importa qué tan duro golpee la enfermedad, no importa qué tan duro golpee el problema, si estamos en Cristo, Él nos va a mantener de pie y nos va a dar la victoria. Estamos orando. Hay un testimonio bien impresionante en la vida de nuestro hermano Pedro. Y ahorita que estamos viendo el ejemplo de Pedro, se me viene a la cabeza el testimonio de nuestro hermano Pedro. El hermano Pedro es un creyente nuevo que el día lunes fuimos a visitarlo, pariente de nuestra hermana Teo, de nuestro hermano Teo, de nuestra hermana Débora. Su situación era fatal. Las probabilidades que le daban de vida eran menos del 20%, menos del 20%. Estuvo entubado. Él pensaba que iba a morir. Todos pensaban que a lo más los médicos que no iba a poder salvarse. Dios, en medio de esa enfermedad, le dio una oportunidad y el día lunes él recibió a Cristo en su corazón. Probablemente nos está viendo. Saludos al hermano Pedro. Y entonces vemos cómo en medio del problema, en medio del peligro, no importa qué tan grande sea, que a lo mejor ya no alcanzamos a ver una salida, una solución como Pedro en aquel momento, Dios obra. Y acuérdate de esto, Dios es el que nos mantiene de pie y Dios es el que nos va a dar la victoria. Pedro la veía difícil, 16 guardias cuidando de él estando encarcelado. La iglesia, yo me imagino que estaba afligida por la vida de Pedro. Ya habían perdido a Jacobo y probablemente iban a perder a Pedro. Un golpe duro para la iglesia. Un golpe duro para la iglesia. Pero mira lo que nos dice el versículo 5 y hasta aquí la vamos a dejar. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Por cuántos guardias? 16 guardias. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y entonces encontramos algo impresionante y podemos ver que aún en medio de la aflicción de Pedro en la cárcel, la iglesia no estaba quieta.
La iglesia no había cerrado sus puertas por causa de esa persecución. La iglesia se mantenía reunida y estaban pidiéndole a Dios por la vida de Pedro. Y el próximo domingo vamos a ver el milagro que sucedió en la vida de Pedro. Pedro, estando a punto de morir, Dios le da libertad. Pero en parte es gracias a que una iglesia, en vez de llenarse de miedo, en vez de huir, se fortaleció y entró en oración y pidió por la vida de Pedro. Y Dios respondió a esas oraciones. Así como Dios respondió a la oración de la hermana José, respondió a la oración del hermano Teo, respondió a la oración de la hermana Débora y de su familia, y le dio una oportunidad más de vida al hermano Pedro. La oración podemos ver en este versículo que es eficaz. Y que en medio del problema, que no vemos solución, que ni vemos esperanza, que pensamos que hasta ahí vamos a llegar, la oración puede mucho en nuestras vidas. La oración puede mucho en nuestras vidas. Por eso es que yo te invito a que oremos, que sigamos orando. Por eso tenemos oración todos los días a las 10 de la noche. Por eso los días sábados nos reunimos a orar y yo te invito a que vengas. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero Dios sabe tu necesidad. Yo no sé cuál es tu aflicción, pero Dios sabe tu aflicción. Yo no sé qué es lo que tú quieres, pero Dios lo sabe. Y como ya vimos en este momento de circunstancia adversa para la vida del apóstol Pedro, a través de la iglesia Dios hizo un milagro en su vida. Así como Dios quiere seguir haciendo milagros en nuestras vidas, así como Dios quiere hacer milagros en nuestra iglesia, pero es necesario que muchas veces lo busquemos en oración y comprendamos que la oración es poderosa y es efectiva para nuestras vidas. No para hacer lo que yo quiero, porque muchos piensan, y la semana pasada que estaba yo preparando esta enseñanza, por ahí encontré unas palabras de un predicador muy conocido que nos dice que Dios está sujeto a nuestra voluntad, haciendo referencia a que cuando oramos, Dios obra conforme a nuestra oración porque Él está sujeto a nuestra oración. Pero nos damos cuenta más adelante que ¿quiénes somos nosotros para sujetar a Dios? Nosotros como humanos estamos sujetos a la voluntad de Dios. Por eso también cuando oramos no solamente se trata de pedir lo que yo quiero, sino de orar con entendimiento y guiados por el Espíritu Santo. Porque yo puedo orar porque me caiga del cielo un millón de pesos para servir a las misiones. Nunca va a suceder porque Dios trabaja de maneras impresionantes, pero Dios también maneja de otras maneras. La oración nos sirve cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo y oramos, y Dios va a responder conforme a su voluntad. Por eso nos dice que en Romanos que el Espíritu Santo gime a Dios con sonidos que no podemos escuchar, porque Él conoce realmente mi necesidad. Él conoce realmente nuestra necesidad. Pero en esta ocasión vemos cómo los hermanos estaban orando y estaban orando en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que Dios hace algo impresionante en la vida de Pedro. Pero debemos de tomar eso en cuenta. Dios no está sujeto a nosotros. Nosotros somos los que estamos sujetos a su voluntad. Él decide y Él hace conforme a lo que Él quiere en nuestras vidas. Muchos hermanos en esta pandemia le piden a Dios que sean sanados, pero la voluntad de Dios es llevarlos a su presencia, y eso ya no se puede cambiar. Por otra parte, personas le piden una oportunidad a Dios, y en la voluntad de Dios está dárselas. Nosotros debemos de sujetarnos a la voluntad de Dios. Debemos de aprender eso. Y en esta tarde, ya para terminar, quiero que te pongas de pie y vamos a orar por los creyentes que están pasando por persecución, no solamente en Afganistán, no solamente en el otro lado del mundo, sino también los hermanos que están pasando por persecución aquí
aquí en la ciudad, aquí en los pueblos, aquí en nuestro país. Y también te voy a pedir que oremos también por los creyentes que están enfermos del COVID. Mira lo que nos dice Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración es fundamental en nuestras vidas, y en la oración se manifiesta el poder de Dios, pero siempre conforme a su voluntad. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque ahorita vamos a orar por los hermanos que están padeciendo por esta enfermedad que está matando a mucha gente. Muchos enfermos cristianos. En la voluntad de Dios está darles sanidad. Pero también en la voluntad de Dios a muchos creyentes los va a llamar a su presencia. Y no podemos decir, es que mi oración no fue efectiva. No, es que debemos de sujetarnos a la voluntad de Dios. Por eso cuando oramos por los enfermos, o cuando yo personalmente oro por los enfermos, siempre soy consciente de que si en la voluntad de Dios está darle sanidad, le va a dar sanidad. Pero si en la decisión de Dios está llevárselo, que se lo lleve y que le dé paz y consuelo a la familia. Es bien importante eso. Entonces vamos a orar por nuestros hermanos que están perseguidos. Muchos van a morir también, porque es parte de la voluntad de Dios. Pero que Dios le dé fuerza, ánimo a sus familias. Vamos a orar. También vamos a orar por la hija de nuestro hermano Rafa y de nuestra hermana Rosa, Sandra Olivera, que ella está un poquito delicada de salud. Vamos a orar por Eduardo Iván, otro familiar, otro amigo de nuestra hermana Débora, que pide oración, que también está en una circunstancia adversa, que también está afectado por el COVID. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de su vida y le dé una oportunidad para seguir adelante. Y vamos a orar también por las iglesias que están alrededor nuestras. Muchas de las iglesias están pasando por cuestiones de afectación de este virus. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para poder tomar decisiones correctas. Entonces, vamos a orar en esta hermosa tarde. Señor Padre que estás en el cielo, hoy que hemos visto el ejemplo de Pedro, Señor, y vemos el ejemplo de la iglesia orando, intercediendo por Pedro en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio del encarcelamiento, en medio de esa persecución que este rey había levantado en contra de los apóstoles. Se unieron en oración por la vida de Pedro, y en los versículos siguientes vamos a ver un milagro impresionante, Señor. Hoy en esta tarde, sabiendo, reconociendo, entendiendo eso, que en la oración, cuando nos unimos en oración, grandes cosas suceden conforme a tu voluntad, Padre. En esta hermosa tarde nos unimos como iglesia en oración por los hermanos que están pasando persecución a lo largo del mundo, a los hermanos que están pasando por aflicción, que están muriendo a espada, que están muriendo por hambre, por necesidad, por aquellos que están firmes en la fe y que van a morir por ti, Señor. Yo te pido que tú les des fuerza, les des gracia para poder seguir adelante, les des consuelo a sus familias, les des consuelo, Señor, a sus hijos, les des consuelos a ellos mismos, así como Esteban, cuando fue apedreado, él miró al cielo y te vio. Y pudo descansar, y pudo morir, y pudo ir a tu presencia en paz. Yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia de nuestros hermanos que están pasando persecución. Conforme a tu voluntad, aquellos que tú los vas a librar de la espada, aquellos que los vas a librar de la muerte, dales fuerza, dales ánimo, dales gracia para poder seguir adelante, que no se desanimen. Pero también por aquellos hermanos que van a morir por tu nombre, por tu voluntad, Señor. Que tú prepares su vida, que tú prepares su corazón, que tú prepares su alma, que tú les des aliento, ánimo a las familias, a no decaer en su fe, Señor, sino a afirmarse en ti, porque sabemos que la oración es poderosa, pero la oración responde conforme a tu voluntad y no conforme a lo que yo quiero.
Yo te pido que tú les des fuerza y les des ánimo, en especial a nuestros hermanos allá en Afganistán, Señor, que están siendo perseguidos, que están siendo torturados, que están siendo decapitados por estos líderes religiosos, por estos líderes sociales que se han levantado, Señor. Yo te pido en tu inmensa misericordia y en tu inmenso poder, protege a nuestros hermanos allá en Afganistán, que grandes cosas sucedan en sus vidas, que hagas caer a aquellos que se levantan en contra de tus hijos, Señor, que hagas tropezar a aquellos que se levantan en contra de tus hijos, Señor. Sabemos que esta persecución es parte de tu plan perfecto para redimir al mundo, Señor. Sabemos que como creyentes es necesario que primero nosotros pasemos por persecución, para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, Él pueda traer la recompensa a todo aquel malvado, a todo aquel líder religioso, social, político, que quiere hacernos daño, Señor. Y yo te pido que tú nos guardes y nos protejas, que tú nos des de tu fuerza, de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia para poder seguir adelante. Que tú nos des de tu ánimo, de tu fe, que tú afirmes nuestra fe en ti, Señor. Que tú nos des de tu fuerza para que venga lo que venga. Si tenemos que morir, será morir por tu nombre. Si tenemos que vivir, será vivir por tu nombre, Señor. Si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos, Señor. Te pido que tú nos des fuerza, consuelo, ánimo en medio de esta problemática de persecución en los creyentes, Señor. Y también, Padre, hoy nos unimos en oración por nuestros hermanos que están padeciendo esta enfermedad, por tu iglesia, Señor. No solamente esta iglesia, sino por las millones de iglesias que hay alrededor del mundo, porque solamente somos un cuerpo en Cristo. Todas las iglesias somos un cuerpo en Cristo. Padre, yo te pido por nuestros hermanos alrededor del mundo que están enfermos de esta enfermedad, de esta pandemia, de este virus. Fortalece, da sanidad a quien tengas que darle sanidad. Dale consuelo al que tengas que llamar a tu presencia. Porque esa es la realidad, Señor. Tú obras conforme a tu voluntad, Padre. Yo te pido que tú prepares nuestras vidas. Si va a haber sanidad en la vida de los creyentes, que se haga, Señor. Muchos creyentes están llamados, tú los estás llamando a tu presencia. Dale consuelo a sus familias. Te pido, Señor, por la hija de nuestra hermana Rosita, de nuestro hermano Rafa, Sandra, Señor, por esa enfermedad que ella tiene, Señor. Trata con su vida. Hazla recapacitar, Señor, en su vida. Dale una oportunidad más de volver a ponerse a cuentas contigo, Señor. También te pido por Eduardo Iván, Señor. Dale una oportunidad, dale sanidad para que él pueda ponerse a cuentas contigo. Para que él pueda poner su fe en ti, Señor. Yo sé que tú eres misericordioso. Yo sé que tú eres un Dios de misericordia, Padre. Hágase todo conforme a tu voluntad. Hágase todo conforme a tus planes. Nosotros solamente somos instrumentos usados por tu Santo Espíritu, guiados por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestras misiones también. Gracias porque tú has sido bueno en nuestras vidas. Sigue fortaleciendo a nuestra iglesia, sigue fortaleciendo a los líderes, a los miembros de nuestra iglesia. Danos sabiduría, danos entendimiento para obrar en medio de esta pandemia, en medio de esta circunstancia adversa y alcanzar a más personas y llevarlas a Cristo, Señor. Gracias. Permítenos ser instrumentos de honra, vasos de honra para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te doy a ti toda la gloria, te doy a ti toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. No te sientes, vamos a terminar ya este servicio y vamos a tomar un tiempo para hacer comunión en esta tarde. Vamos a tener tiempo para recordar a nuestro Señor Jesucristo. Conforme al contexto de lo que leímos en Hechos, los cristianos estaban recordando la muerte
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y les vino una problemática, una adversidad. Pero en medio de eso ellos aprendieron a seguir adelante. Y hoy en esta tarde, de igual manera, en medio de los problemas, en medio de la sociedad, en medio de la adversidad, nosotros debemos de recordar en quién hemos puesto nuestra confianza, en quién hemos puesto nuestra seguridad. Probablemente van a venir a nuestras vidas tristezas, probablemente van a venir a nuestras vidas adversidad, pero es que eso no sea un impedimento para seguir poniendo nuestra fe en Cristo. Entonces, ahorita se está ya repartiendo el pan, se está repartiendo el jugo también. Y pongámonos a cuentas con Dios. Valoremos nuestra situación espiritual. Recordemos que necesitamos todos los días de Cristo, que necesitamos apegarnos a Él porque somos personas imperfectas. Y cuando tú y yo tomemos este simbolismo, o tomemos el pan y el jugo de uva que simbolizan el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra libertad, seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y si estamos haciendo algo mal, preparemos nuestro espíritu y nuestro cuerpo para decirle al Señor: te necesito. Necesito cada día de ti, necesito cada día de tu palabra. Ayúdame a seguir adelante porque la vida no es fácil. Porque a mi vida han venido pruebas, han venido necesidades. Necesito de ti. Entonces vamos a esperar a que se reparta el pan, a que se reparta el jugo de uva. Vamos a orar. ¿Y qué simboliza el pan? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que sufrió, que fue lastimado por gente como tú y como yo, gente pecadora. Sin embargo, a Cristo no le importó dar su cuerpo por redención de nuestras vidas. ¿Qué significa el jugo de uva? ¿Qué simboliza el jugo de uva? La sangre que fue derramada por redención de nuestros pecados. Acuérdense de eso. Y Jesucristo nos llama a recordarla todos los días de nuestras vidas. Recordar su cuerpo, recordar su sangre que fue derramada hasta que Él venga. A eso nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta tarde. Padre que estás en el cielo, hoy venimos ante ti una vez más, Señor, con un corazón dispuesto y con un espíritu noble y humilde. Recordando, Señor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, recordando ese cuerpo que fue maltratado, que fue golpeado, que fue lacerado, que fue abofeteado, recordando cómo le pusieron una corona de espinas en su cabeza y le decía: si eres el rey de los judíos, sálvate. ¿Dónde está el rey de los judíos? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dio su cuerpo por salvación de nuestras almas. Padre, y hoy en esta hermosa tarde recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el precio que Él pagó y el dolor que Él sufrió por causa nuestra. Recordamos también su sangre que fue derramada por remisión y perdón de pecados. Esa sangre que fue derramada por nuestro pecado, por nuestra maldad, por lo contaminado que estábamos, Señor. Él tuvo que derramar su sangre para purificación de nuestras vidas. Y hoy en esta hermosa tarde nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Si hay fallas en nuestras vidas, si hay errores en nuestras vidas, Padre, en esta tarde yo te pido que tú nos ayudes a seguir adelante, que tú fortalezcas nuestras vidas para poder seguir adelante. Hoy en esta tarde reafirmamos nuestro compromiso que hemos hecho contigo, Señor, de llevar una vida conforme a la palabra de Cristo, conforme a sus enseñanzas, conforme a tu palabra, Señor. Aunque nos cueste la vida, Señor, reconocemos que ahora pertenecemos a ti, Señor, que hemos sido sellados por tu Santo Espíritu, que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos permites de recordar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que tú nos permites recordar
la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que tú nos permites recordar su muerte, su sepultura, pero también su resurrección. Y nuestra fe y nuestra confianza está en aquel que fue levantado de entre los muertos, para gloria y honra de tu nombre, sabiendo que como Él fue levantado de entre los muertos y que ahora está a la diestra tuya, Señor, cuando llegue el momento, nosotros también seremos levantados de entre los muertos, transformados, nuestro cuerpo será glorificado y pasaremos toda la eternidad contigo, Señor. Te damos la gloria, la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y nos dice la palabra en Mateo: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos Recordar, Señor, que tú fallado. vives en nuestras vidas. Recordar Queremos cerca ese estar hermoso de sacrificio ti, oh que nos Jesús. puso la identidad de Cristo. Comer del Ya pan no pertenecemos que al me pecado, ya no estamos sacia y me da esclavizados al yugo del vida. pecado, ya no estamos esclavizados Tomar bajo el del dominio de Satanás. Ahora vino que tenemos me libertad hace en Cristo. libre Y en en esta hermosa ti, tarde queremos terminar este y servicio luego reconociéndolo derramar con mi nuestra boca, alma en reconociéndolo con nuestra alma, alabanza, reconociendo con nuestro ser. y así más Te amamos, cerca estar de glorificamos ti, tu nombre, oh recordamos, Señor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nos comprometemos a Porque seguir yo recibí viviendo del una Señor vida lo que conforme a también sus os he enseñanzas, enseñado, conforme a que el tu Señor voluntad. Jesús, la noche que fue Gracias, Señor, entregado, por lo bueno, tomó por lo pan, fiel y habiendo dado que gracias, lo partió aunque y nosotros dijo: fuésemos tomad, infieles, comed, tú con todo este eso es mi permaneces cuerpo fiel en que por nuestras vidas. vosotros Te es damos las partido. gracias. Haced En el nombre esto maravilloso en memoria de mí. que sobre todo. Comamos todos del pan. comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Tus venas
sangre me purificó. Preciosa sangre que me transformó.
sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Gracias, Dios, porque podemos confesar con nuestras palabras, con nuestro corazón, Padre, que tu sangre nos ha salvado, que tu sangre nos ha transformado, que tu sangre nos ha limpiado, Padre. Ayúdanos cada día a dar lo mejor de nosotros, Padre Santo. Ayúdanos cada día a ser mejores, Padre, a cumplir tu palabra. Padre, bendice nuestras vidas, guárdanos, cuídanos, Padre. Yo sé que tú tienes grandes cosas para cada uno de nosotros. Yo sé que tienes grandes cosas para mis hermanos, para las personas que creen en ti, Padre Santo. Haz el milagro en nuestras vidas, Padre. Haz el milagro en cada uno de nosotros, Padre. Y enséñanos a reconocer que tu sangre nos ha lavado, que tu sangre nos ha restaurado y que es por ti que estamos en este lugar, Padre Santo. Gracias por la vida, gracias por la salud que nos das, Padre Santo, porque podemos estar en este tiempo, podemos estar en este lugar, alabándote, glorificándote y entonándote cánticos a ti, Padre Santo, porque tú eres digno de recibir la gloria, de recibir la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Te alabamos, te glorificamos, Padre Santo. Bendice la vida de mis hermanos que están aquí, que dispusieron en su corazón del venir, del poder estar presencialmente, y mis hermanos que nos están viendo desde sus hogares, también guárdalos, cuídalos, Padre Santo, dales fuerzas, dales ánimo para seguir adelante, para seguirse reuniendo con cada uno de nosotros y alabarte y glorificarte, Padre, en este tiempo que estamos a punto de ser retirados de tu santo templo, mas no de tu presencia, amado Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos, cuídanos, protégenos, Padre, y en lo que resta de este día sea de bendición, sea de provecho para cada uno de nosotros y podamos reflejar tu amor y reflejar que tú nos has transformado, que tú nos has limpiado, Padre. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y así estamos despedidos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti,
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.